Y él le dice algo muy bonito, y es que ella es una mujer virtuosa, a Ruth. Y al final habla del matrimonio de Ruth con Booz, ¿sí? Ruth se casa con Booz y de allí nace un bebé. Vamos a mirar un poco al respecto, pero estas son las cuatro partes principales como está desarrollado o contada la historia del libro de Ruth. Ahora, la historia del libro de Ruth no es solamente una historia allí novelística como tal, sin sentido. Lo voy a decir como adelantándome a las cosas. El libro de Ruth es una historia que habla de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de aún de cómo aún en las crisis puede haber lealtad, aún en las crisis también cómo Dios junta todas las cosas y levanta. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta. El libro de Ruth es un libro donde poco se habla de Dios como tal, pero se muestra cómo Dios conduce a una persona o a las personas de acuerdo a su propósito. Y hay varias cosas allí que son, algunas se pueden considerar tristes porque las vamos a ver, pero sin embargo siempre se muestra que Dios está bajo control de todo. ¿De acuerdo? Entonces dice, y vamos a leer bastante. Pues vamos a leer bastante que casi que son 4 capítulos no más, podríamos leerlos todos. ¿Alguno ha leído el libro de Ruth? ¿Quién no ha leído el libro de Ruth nunca? Uno, dos, tres, cuatro, vale la pena. Pero vamos a hacer un panorámico, tú sí. Qué bueno, Dios les bendiga a los que leen y a los que no están comenzando a leer, por favor síganlo haciendo. Amén. Sigan leyendo que de esto se trata el leer la palabra. El capítulo número 1 habla de Ruth y Noemí, sin embargo, cuenta todo y dice, volvamos a leer el versículo 1, capítulo 1, verso 1, dice, aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá, ¿se acuerdan de Belén? ¿Qué recuerda de Belén? ¿Ah? Habla de Jesús como Jesús de Belén y dice, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y las dos y los dos hijos suyos. El nombre, versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelech. ¿Cómo se llamaba el hombre? Elimelech. Recuerden estos nombres. Y el de su mujer, Noemí. O no, sí, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. No era Malón, sino Malón y Kelión. ¿Sí? Algunos dicen que uno era malo y el otro era Pelión. No, no es cierto. Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Qué pasó? Verso 3. Y murió Elimelech. ¿Quién era Elimelech? El marido, el papá de los dos muchachos, marido de Noemí, quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. O sea, la palabra moabita era el gentilicio de las personas de Moab. Gracias. Y dice, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Maalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y su marido. Tremendo, o sea, quedaron 3 viudas. ¿Sí? Entonces allí, cuando ya quedan 3 mujeres viudas, pues lo normal es que cada una coja su propio destino. ¿Sí? Y entonces dice que ellas regresaron a los campos de Moab y porque veían que allí había pan. Sin embargo, en el versículo 8
Noemí reúne a sus dos nueras y les dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron la voz y lloraron. ¿Sí? Ahora, allí las despide Noemí para que ellas se vayan y ellas no se quieren ir. En el versículo 12 les insiste, verso 12, y les dice, volveos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos o a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Aquí es donde leímos los textos, ¿no? Que son los textos principales del libro de Ruth, o más relevante que siempre recordamos. Lo que Ruth le dice a Noemí, no me ruegues que te deje. Verso 16, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada y que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y habla que de ahí en adelante se unieron las dos. Eran dos viudas, ex suegra y ex nuera, allí caminando juntas, y dice que volvieron a Belén de donde habían salido y llegaron allí, y la gente las miraba y decía, oye, esa no es Noemí la viuda, pobrecita. Y ahí va con la nuera, la otra viuda, pobrecitas, ¿sí? Y entonces dice que Noemí les dijo, no me llamen más Noemí, llámenme ahora Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Se acuerdan por qué Mara? ¿Se acuerda que en el libro de Números, de Éxodo, también encontramos allí que el pueblo de Israel cuando pasó y llegó al Sinaí y encontraron que las aguas eran amargas y le pusieron a aquel lugar Mara? No fui yo. Hola. ¿Será que cambiamos de micrófono? ¿O no es mi micrófono? Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Sí, hola. Ahí vamos bien. Gracias. Y dice que así, al final del capítulo 1, cuenta la historia, o sea, termina con esa narración, versículo 22, 1:22 dice, así volvió Noemí
Y Ruth la moabita, su nuera, con ella. ¿Volvió de dónde? De los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. O sea, llegaron precisamente en un tiempo de cosecha de cebada, un buen tiempo. Ahora, pasamos al capítulo 2 y dice que obviamente en ese tiempo pues lo que había de cosecha era lo que se comía. En ese entonces era solamente agricultura, no era un tiempo de otra cosa. Todos vivían, entonces tenía que salir a buscarse la comida de estas mujeres, ¿no? Y dice que había un pariente de Noemí, que era más bien pariente del esposo de Noemí, no exactamente de Noemí. Y dice el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, dice: tenía Noemí, estoy en el capítulo 2, verso 1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y entonces eso lo cuenta allí como algo, como un dato, porque después venía a ser relevante. Y dice que Ruth salió a rebuscarse la vida y se fue a cosechar, a buscar. ¿Alguno ha rastrojeado? ¿Sí? ¿Alguna persona conoce lo que es rastrojear? Aquí por lo menos en la sabana, la gente coge la papa, van los cosechadores y recogen toda la papa, recogen por montones y echan a los camiones y se van. Pero mientras ellos ya llevan el corte, allá detrás va unas personas con una lonita, recogiendo lo que va quedando por ahí dentro de la tierra. ¿Sí? Y dice que Ruth se fue a buscar por allá en un campo donde estaban segando la cebada, ¿sí? Y dice que ella fue le pide a la suegra, le dice: Noemí, déjeme ir a recoger. El versículo 2 dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Y dice que ella se fue y se puso a recoger espigas y estuvo todo el día recogiendo lo que quedaba de la cosecha. Y de pronto llegó el patrón. ¿Cómo se llamaba el patrón? Booz. Y dice que cuando llegó Booz, dice que vio a los segadores y los saludó y le pregunta a los segadores: oiga, ¿quién es esa muchacha? Está como bonita. Sí, él pregunta quién es esa muchacha. Y entonces el criado, el mayordomo, en el versículo 7, verso 7, dice que él ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni por un momento. O sea, Ruth era una mujer trabajadora. Eso es importante, ¿no? Y entonces dice que Booz le dice: tranquila, recoja. La deja seguir recogiendo, pero le dice: no se vaya para otro campo, quédese aquí. Y además le recomienda a los criados que no la molesten y le dicen que de vez en cuando dejen caer por ahí un poquito sí, más gruesito, para que ella lo recoja. Y le dice a ella que no se vaya y que se junte con las criadas, con las que les preparaban las comidas, a los segadores, las que estaban allí, y le dice que puede tomar agua con ellas y puede estar allí. Y ella recibe una gran bendición. En el versículo 11 leamos, dice: y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra.
después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Eso se lo está diciendo vos a ella, a Ruth. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Acuérdese qué fue lo que dijo Ruth, ¿se acuerda? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y en este momento vos le está diciendo, tú has venido a refugiarte bajo las alas del Dios de Israel. Inmediatamente todas estas cosas que está pasando ya es producto de la misericordia de Dios hacia ella por su devoción y su compromiso. Lealtad, ¿verdad? Miramos, es una lealtad impresionante y un compromiso. Ahora, el resto lo leen en casa, ¿sí? Pero quiero que leamos el 15 y 16 como para acentuar lo que les comenté. Dice, luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo, recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención es que vos no le dijo, váyase para la casa, yo allá le mando la espiga, ¿no? ¿Qué hizo vos? Le facilitó las cosas, pero la dejó trabajar, ¿sí? Le permitió esto y esto. Ahora, note que es una bendición de parte de Dios. Halló gracia delante de una persona que no conocía. Ella le pidió permiso a su suegra y llegó a un campo y donde estaban cosechando, y resulta de que ese campo se conoce con el dueño, pero hasta ese momento ella no sabía quién era el hombre. Ahora, dice en el versículo 19 que ella vuelve y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y el nombre del varón con quien había trabajado era Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Acuérdense que en el libro, en el Pentateuco, en la ley, ¿sí? En el libro de Números y aún en el libro de Deuteronomio, habla de cómo se redimía. ¿No se acuerdan? De pronto ustedes lo han leído. Ahorita vamos a leer algo al respecto. Pero cuando habla de redimirnos, ¿de qué está hablando exactamente Noemí? Noemí está diciendo, cuando pasaban estas cosas, que morían los hombres como tal, y que quedaban mujeres viudas muy pobres, entonces uno de los familiares más cercanos lo que tenía la obligación de comprar esas propiedades que quedaban allí pobres, porque era muy difícil que una mujer tomara un terreno y comenzara a trabajarlo, y esto regularmente quedaba el terreno allí y la mujer desamparada, la viuda. Entonces, cuando Noemí se entera de que Ruth ha hallado gracia delante de vos, ella se pone muy feliz y dice, él es uno de los familiares cercanos de mi marido y él es uno de los que puede redimirnos. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que comprar esa propiedad y hacerse cargo de la viuda. ¿Me entienden?
Entonces, Booz era uno de los posibles candidatos, o que casi que eso no era una cuestión voluntaria, sino obligatoria. Tenían que hacerlo obligadamente, ¿sí? Si no lo hacían ellos, después eso tenían que hacer un protocolo que en Deuteronomios habla de ello, y le invito a que lo lean en casa. Entonces se pone muy contenta Noemí por esto, ¿sí? Y versículo 23. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda la siega. Y Noemí respondió a su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz explicando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Interesante, ¿no? Ahora, allí está la segunda parte y miramos que se conoce Ruth con Booz y ya allí son amigos, ya son conocidos, no amigos, sino conocidos. Ahora, el capítulo 3 ya es una cercanía mayor, pero es una estrategia que Noemí, la suegra, se inventa para que Ruth se acerque definitivamente a Booz, a ver si Booz ponía la mirada en Ruth. Y allí encontramos versículos 1, leamos los versículos 1 al 3, o al 4 más bien. Dice, después de él le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. ¿Sí sabe qué es aventar la parva de las cebadas, no? La cebada, sí, la cebada se espichaba y se suelta la cáscara. Y luego cogían con vamos a hablar para que entendamos, una pala o alguna cosa, a veces con unos tarros también, pero la tiraban hacia lo alto y el viento sacaba la paja y la cebada iba cayendo, ¿sí? Y ese trabajo lo hacía Booz, siendo también parte del... Booz le gustaba trabajar y dice que allí estuvo junto con sus trabajadores haciendo esto y apartando la parva de la cebada. Y entonces le dice, siempre que hacen eso ellos tenían la costumbre de hacer eso, comer, tomarse unos vinitos y luego acostarse a dormir. Y entonces le dice Noemí, cuando él se acueste, usted levante la cobijita y acuéstesele a los pies. Como está medio tomadito, entonces pues él no se va a dar cuenta y después usted mira a ver que Dios guíe qué va a pasar. Y algunas mujeres están, ¿sí? Y dice, versículo 5, y ella respondió, haré todo lo que mandes. Verso 8, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa a tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Sí? Ahí Ruth le dice, yo sé que tú eres pariente, extiende tu capa, quiere decir, necesitamos tu cobertura, necesitamos tu protección, ¿sí? Porque tú eres el pariente cercano. Lo que le está recordando y le está diciendo Ruth es, tú tienes, como quieras que sea, una responsabilidad y puedes darnos protección a nosotros.
Ahora, el verso 10 dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrer bondad que la primera, no yendo a buscar jóvenes, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Y note lo que le dice en el versículo 11, dice, ahora pues no temas, le da tranquilidad, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer, ¿qué? O sea, ya estaba orgulloso vos de la reputación que en ese tiempo se había ganado Ruth como una mujer muy trabajadora, como una mujer de buen comportamiento, como una mujer que estaba allí y ya se había esparcido toda la ola de su comportamiento, de su trabajo, de su dedicación. Acuérdense que en el libro de Proverbios capítulo 31 habla de la mujer virtuosa, ¿cierto? Y la describe como una mujer sabia, como una mujer trabajadora, como una mujer que se levanta de mañana, que hace todas las cosas y que la gente la alaba, ¿sí? Y esto está hablando precisamente, entonces vos, al saber todo lo que hablaban de ella, él se sentía privilegiado de poder tenerla allí con él. Note la diferencia, a veces se habla y hay personas que dicen, piden a Dios, pero no es solamente pedir a Dios, es también poner de nuestra parte y hacer las cosas bien. Y eso fue lo que hizo Ruth. Y en el versículo 13 dice, y ahora aunque es cierto que yo soy tu pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo, y entre más cercano él era el que estaba más cercano era el que tenía la prioridad para redimirlas, ¿sí? Para comprar la propiedad, para casarse con ella y cuidar de ellas. Entonces ahí le dice vos, no, ya hay uno más cercano que yo. Y él le dice, verso 13, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Sí, esa es la historia. Ella se levanta y habla que al otro día él ya no la mandó a cosechar porque ya se había acabado la cosecha, le da unas medidas ya de trigo, la manda para la casa, ¿sí? Y ella llega de su suegra y le cuenta todo. Y allí termina el capítulo 3 con el versículo 18. Dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto, ¿no? O sea, Noemí sabía quién era Ruth y sabía que ya Booz estaba muy interesado en ella y dijo, bueno, vamos a ver por qué este hombre no va a dejar las cosas así. Y ya el capítulo 4 habla precisamente de el matrimonio de Ruth y Booz, cómo se unen, pero para que esto suceda, Booz llama, y me gusta mucho cómo lo hizo, porque así debía hacerlo, los primeros versículos, leámoslo. Dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí que pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, el más cercano que él a Noemí. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Diga, como muy chévere la narración, ¿cierto? Y él vino y se sentó, entonces él, o sea, Booz, tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y le dijo, sentaos aquí, y se sentaron. ¿Para qué los hizo sentar? Para que fueran testigos de todo el asunto, lo que iban a hablar y le iba a plantear. Verso 3, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec.
Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Ay, caramba. O sea, el hombre más cercano, el pariente cercano dijo, yo voy a redimir, yo les compro y cuidaré de ellos, ¿sí? Entonces replicó Booz, no se me asusten, vamos a leerlo. El mismo día que compre la tierra de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. ¿Qué está hablando? Cuando una persona moría y no tenía hijos, tenía que otro redimirlo, el más cercano redimirlo. Si era un hermano, tenía que redimir a su hermano o tomar a su cuñada, y cuando tuviera un hijo, ese hijo venía a ser hijo ¿de quién? Del difunto. Acuérdense que hay una historia de Onán, ¿sí? La historia de Onán, que dice que tomó a su cuñada, pero no quería darle hijos. Y Dios lo mató. Acuérdense de esa historia. ¿Sí? Y entonces en este caso tenía que, al comprarle la propiedad, casarse, redimirla, casarse con Ruth. Y a ella se la puso un poco más complicado. Y aparte de eso, si le nacían hijos, los hijos venían a ser del difunto. Era la heredad para el difunto. Muy interesante. Y entonces respondió el pariente, versículo 8. No puedo redimir para mí. ¿O verso 7? 6, perdón. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Sí, o sea, también dañe, ya tengo todo controlado, tengo hijos, tengo esto, tengo ya todo. Y si vienen otros hijos, daño mi heredad porque viene a ser hijo de otra. No, yo no. Sí, no es este asunto lo que estoy buscando, resumidas cuentas. Dice, redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Y dice, verso 7, y había ya hacía tiempos esta costumbre en Israel, tocando a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. ¿Sí? Y Booz dijo a los ancianos, a los 10 que tenía allí y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita. Es una buena novela, ¿cierto? Y mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos. Y el versículo 13 ya va a encontrar, dice, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres, versículo 14, esto es una narrativa muy bonita, dice, las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama te ha dado a luz, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y finalmente el verso 17 dice, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí,
y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí. ¿Padre de quién? De David. O sea, el niño que nació fue el abuelito del rey David. O sea que Ruth terminó siendo la bisabuela del rey David. Y este muchacho fue una bendición. ¿De acuerdo? Este es un panorama de lo que trata el libro de Ruth. Y esto se habla teológicamente, inclusive cuando uno profundiza sobre la misericordia de Dios y cómo el Señor también ha hecho con nosotros la misma misericordia que hizo Booz con Ruth, ¿sí? Y habla de nosotros que estábamos perdidos en el mundo, habiéndolo perdido a todo, pero dice que el Señor vino y nos redimió. De esto es lo que está hablando, ¿sí? Sin embargo, el Señor espera de nosotros también para esa misericordia, después de esa misericordia, la lealtad que tuvo Ruth, ¿sí? Y la decisión que tuvo Ruth, ¿verdad? Esa decisión de servir al Señor y de decir: Señor, yo nunca me separo, siempre estaré contigo, siempre iré de tu mano, Señor. Donde tú vayas, yo voy a ir. No es donde yo vaya, tú vas a ir. Porque a veces se piensa eso. Pero note que Ruth le dice: donde tú vayas, iré yo. Donde tú murieres, moriré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y eso es lo que está hablando. La palabra del Señor dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos ha reconciliado a través de Cristo. Entonces, es el llamado y es una comparación es muy precisa de lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos tener buen comportamiento. El apóstol Pablo dice: no que lo haya logrado ya, pero me esmero cada día, trabajo cada día a ver si logro hacer esto para lo cual he sido llamado por Cristo. Acuérdense que la palabra del Señor dice: no hay fe sin obras. No son las obras las que nos salvan. Sin embargo, a través de las obras, de lo que nosotros hacemos, se muestra nuestra fidelidad y realmente quiénes somos. Y esto mismo está hablando de lo que es un ejemplo muy preciso de la misericordia de Cristo con nosotros en esta historia de Ruth, Noemí y Booz. ¿De acuerdo? Por favor, profundícenlo. Y cada día seamos como Ruth, leales, trabajadores, de buen testimonio y sabios también para esperar lo que se debe hacer. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Cierre sus ojitos. Demos gracias, Señor. Hemos terminado este panorama sobre el libro de Ruth. Damos gracias por tu palabra. Damos gracias por permitirnos aprender, por permitirnos, Señor, profundizar. Y es una bendición en cada letra, en cada historia que vemos, Señor, de tu palabra. Podemos ver que allí está siempre tu misericordia, que tú estás siempre tu llamado, que está siempre, Señor, tu propósito, tu orden, tus métodos y tu amor, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que constantemente están aprendiendo, buscando, reconociendo tu grandeza, buscando de ti, Señor. Permítenos amarte, tener esa lealtad para contigo, ese buen comportamiento, esa entrega, Señor, ese buscar tu cobertura, buscar tu cuidado y decirte: Señor, estamos en tus manos, tú puedes hacerlo todo. Así como Ruth le dijo a Booz: tú puedes redimirnos, tú puedes extender tu manto, tú puedes cubrirnos y hacerte cargo de todo. También te podemos decir, Señor, también que cada día te digamos y reconozcamos y estemos a tus pies y podamos decir: Señor,
Tú tienes el control, tú puedes redimirnos, tú eres quien nos redimes cada día y queremos estar bajo tu cobertura. Llénanos de tu presencia. Permítenos, Señor, cada día estar unidos a ti, dependiendo de ti. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de los que están conectaditos a través del Facebook. Dios los bendiga. Mañana 5 de la mañana tenemos oración. No deje de estar unido en oración. El sábado tenemos un taller de parejas. Espero que todos estén juiciosos, todas las parejas estén juiciosos, vengan con sus parejas y será un tiempo bonito. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muy bien, tomemos la ofrenda. Aleluya. Ahí está, taller de parejas. ¿Ya están inscritos? ¿Ahorita? Ah, caramba, que hay actividad para apoyar a los jóvenes. Vamos a apoyarlos para el encuentro, para que nos vayamos comidos para la casa. Amén. Señor y Dios, te damos gracias por permitirnos ofrendar. Damos gracias por permitirnos, Señor, ser partícipes del sostenimiento de tu obra y creemos que nuestra economía está en tus manos. Tú eres nuestra provisión, tú eres Dios quien nos multiplicas, quien abre las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos y envía, Señor, prosperidad en todo lo que nuestras manos emprenden a hacer. Compartir contigo, con tu obra, es un privilegio. Ser parte, Señor, y ser reconocidos por nuestro amor a ti, Señor, también es una bendición. Gracias por las peticiones de mis hermanos resueltas, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. Dios los guarde. Feliz resto de semana. Mañana 5 de la mañana estamos conectaditos. Bendiciones muchas.